son los enunciados? Los enunciados son grupos de palabras ordenadas que tienen sentido completo. Hay dos clases de enunciados, frases y oraciones. Las frases son enunciados que no tienen ninguna forma verbal. Por ejemplo, bienvenido a mi casa. Las oraciones son enunciados que tienen al menos una forma verbal. Por ejemplo, el rey recorrió la ciudad. ¿Qué es el sujeto y el predicado? Las oraciones constan de dos partes, el sujeto y el predicado. La persona, animal o cosa de la que se dice algo en la oración es el sujeto. Todas las oraciones tienen sujeto, pero este no siempre está presente, y es que hay dos clases de sujetos, el sujeto léxico y el sujeto gramatical. El sujeto léxico está formado por las palabras que tienen en la oración la función de sujeto. Por ejemplo, la niña comió. El sujeto gramatical no está presente en la oración. Este tipo de sujeto está formado por la persona y el número de la forma verbal. Por ejemplo, en la oración «eres listo» el sujeto no aparece, es decir, es un sujeto gramatical. Sería tú. Tú eres listo. Lo que se dice del sujeto de una oración es el predicado. El núcleo del predicado suele ser el verbo. ¿Cuál es la estructura del sujeto? El grupo de palabras que funciona como sujeto suele ser un grupo nominal. Por eso, el núcleo del sujeto suele ser siempre un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, en las siguientes oraciones, el niño olvidó su cartera. Yo olvidé mi cartera. El sujeto de la primera oración sería el niño y el núcleo, niño. En la segunda oración, yo olvidé mi cartera. El sujeto sería yo, el núcleo, yo. El núcleo del grupo nominal puede ir acompañado por una palabra que funciona como determinante y por uno o más complementos. Los complementos suelen ser un adjetivo o un grupo de palabras encabezado por una preposición. Por ejemplo, el niño pequeño olvidó su lápiz. Sujeto, el niño pequeño. Predicado, olvidó su lápiz. Núcleo, niño. El, determinante. Pequeño, complemento. En otra oración, el niño de Ana olvidó su lápiz. Sujeto, el niño de Ana. Predicado, olvidó su lápiz. Núcleo del sujeto, niño. El, determinante. De Ana, complemento. El sujeto es la parte de la oración que representa a la persona de la que se dice algo. Persona o cosa o animal. Si yo digo, Karina prepara el almuerzo para su familia, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Karina. Recuerden que el sujeto no siempre debe estar al comienzo de la oración. También puede ubicarse en el medio o al final. ¿Quién puede hacer una oración que tenga al sujeto al final? Preparan el almuerzo para su familia, Karina y su papá. Perfecto. El predicado es lo que decimos con respecto al sujeto. En la primera el predicado es prepara el almuerzo para su familia. Es lo que hace Karina. Recordemos que el núcleo del predicado es siempre el verbo. ¿Qué es el núcleo? Entonces, el núcleo es la palabra más importante de una construcción. Estas construcciones pueden ser tanto el sujeto como el predicado. Veamos esta oración. Cristina canta. Primero tenemos que marcar cuál es el sujeto, haciéndonos la pregunta ¿quién? ¿Quién canta? Cristina, muy bien. Ese va a ser nuestro sujeto, así que lo marcamos con una S de sujeto. Y ahora tenemos que descubrir cuál es nuestro predicado, es decir, cuál es la acción que se realiza en la oración. ¿Qué hace Cristina? Canta, muy bien. Así que vamos a marcar a canta como nuestro predicado, con una P de predicado. Una vez que ya tenemos analizado esto, tenemos que ver qué tiene adentro el sujeto y qué tiene adentro el predicado. Nosotros dijimos que la palabra más importante del sujeto y del predicado se llama núcleo. En este caso es muy fácil saber cuál es el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque solo tiene una palabra. Así que Cristina, el único elemento que está dentro del sujeto va a ser su núcleo, su palabra más importante. ¿Cómo marcamos el núcleo? Lo vamos a subrayar y vamos a poner una N de núcleo. Ustedes van a poner solo la N, que va a significar núcleo. ¿Y cuál va a ser el elemento más importante? Es decir, el núcleo del predicado. Muy bien, es canta, que es la única palabra que está
en el predicado. Así que también lo vamos a subrayar y vamos a poner una N de núcleo. Acuérdense que ustedes solo ponen la N. Muy bien. ¿Para qué nos sirve este ejemplo? Nos sirve para ver qué clase de palabra va a ser el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. ¿Ustedes se acuerdan qué clase de palabra es Cristina? Es un nombre, muy bien. ¿Y cómo se le llaman en lengua a los nombres? Es un sujeto, muy bien, es un sustantivo propio. Lo que nos importa a nosotros es que es un sustantivo. ¿Por qué nos importa que sea un sustantivo? Porque el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Acuérdense de esto porque así va a ser mucho más fácil de descubrir. En cambio, ¿qué clase de palabra es canta? Muy bien, viene de cantar, es una acción. ¿Y cómo se llamaban en lengua a las acciones? Se lo llamaban verbos. Entonces, el núcleo del predicado va a ser siempre un verbo. Fíjense en esta oración. La selección ganó el partido. Empezamos marcando el sujeto y el predicado. ¿Quién ganó el partido? La selección. Muy bien, si responde a la pregunta ¿quién? Va a ser nuestro sujeto. Lo vamos a marcar con una S de sujeto. ¿Y qué hizo la selección? Ganó el partido. Muy bien, esta es nuestra acción. Así que va a ser nuestro predicado. Lo vamos a marcar con una P de predicado. Y ahora tenemos que descubrir cuál es el núcleo de nuestro sujeto y cuál es el núcleo de nuestro predicado. ¿Qué dijimos? Que el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo. Entonces, fijémonos en este sujeto. La selección. ¿Cuál es el sustantivo? Muy bien, es selección, que además es la palabra más importante de este sujeto. ¿Por qué es la palabra más importante? Porque si ustedes se fijan, la, que es un adjetivo, solo está acompañando a selección. Lo importante acá es que es la selección. Es por eso que es el núcleo, lo más importante del sujeto. Así que le vamos a poner una N de núcleo. Y ahora nos tenemos que fijar cuál es el núcleo del predicado. Dijimos que el núcleo del predicado es siempre un verbo. ¿Cuál es el verbo en ganó el partido? Muy bien, es ganó, que viene de ganar. Entonces, le vamos a poner una N de núcleo y una V corta de verbal, porque este núcleo es un verbo. Entonces, el núcleo del sujeto es el sustantivo y además es la palabra más importante de este sujeto, y el predicado va a ser el verbo. Y además también es la palabra más importante de este predicado. ¿Por qué? Porque lo importante es que ganó.